Bienvenidos a un nuevo video de Escuela Fácil. Causas que originaron la Guerra de Independencia de México. Para comenzar, debemos saber que el continente americano como lo conocemos hoy en día, hace muchos años estuvo habitado solo por personas indígenas que desarrollaron diversas costumbres y estilos de vida durante varios miles de años. A estos pueblos se les llama comúnmente prehispánicos, que quiere decir, antes de los españoles. La parte central del continente en donde se desarrollaron varias de estas culturas y que abarca parte de México, se le conoce como Mesoamérica. O, parte central de América. Estos pueblos desarrollaron la agricultura, las matemáticas, la medicina, la arquitectura y otras ciencias. Algunos incluso construyeron pirámides, que eran edificios monumentales que nos siguen asombrando en la actualidad por su nivel arquitectónico. En Mesoamérica, convivían aztecas, mayas, totonacas, mixtecos, otomíes, tarascos, chontales, zapotecas, chinantecas, chichimecas y otros. Pero para su mala fortuna llegaron unos blanquitos barbones de un lugar llamado España nomás a enchinchar. Pues estos españoles vinieron buscando oro y minerales valiosos, y viendo que aquí abundaba, se agandallaron gacho. Aprovechando que nadie quería a los aztecas que por aquel entonces eran el pueblo que dominaba, y porque también eran algo encajosos con el prójimo, los gachupines, se aliaron con varios pueblos como los tlaxcaltecas, totonacos, texcocanos y algunos otros poblanos para vencer a los aztecas. La ciudad de los aztecas, la Gran Tenochtitlán, cayó ante los invasores y sus aliados indígenas, hecho principal de lo que se conoce como la conquista de México. Esto ocurrió el 13 de agosto de 1521. A partir de 1535, lo que antes era el Imperio Azteca, se convierte en el Virreinato de la Nueva España, o colonia española para los persignados. Este territorio, con las siguientes exploraciones de los conquistadores españoles, se fue extendiendo más al sur del actual México y parte de Centroamérica, y también parte del sur de Estados Unidos. Además de violaciones y enfermedades venéreas, los blanquitos nos trajeron la religión católica, con todos sus santos. Entonces todos los indígenas tenían dos opciones, volverse cristianos o ser pasados por las armas. Amén. Los conquistadores destruyeron todo vestigio que pudieron de las culturas prehispánicas, destruyeron las representaciones en piedra de sus dioses, sus expresiones artísticas con metales y piedras preciosas y sus códices, que eran documentos que describían su forma de vida, religión y cosmovisión del universo, señalando de idólatras y adoradores del diablo a los indígenas. Evangelizaron a los indios y construyeron iglesias encima de todas las pirámides que encontraron. Decretaron que todo lo que se hallaba en estas tierras era propiedad de los reyes de España. La mezcla de razas se hizo inevitable, y la sociedad del virreinato español se dividió en clases sociales. Las clases sociales o castas en la Nueva España eran los peninsulares, nombre con que se conocían a los españoles que habían nacido en la península ibérica, o sean nacidos en España. Eran los que gozaban de mayor jerarquía en la sociedad de castas de la Nueva España. Criollos, eran los hijos de padres europeos, nacidos en América. Eran parte de la élite de la sociedad de la Nueva España. Mestizos, eran los descendientes de padre español y madre indígena, eran la casta más despreciada, ya que tanto los indígenas como los criollos, los rechazaban por no pertenecer 100% a ninguna de las dos razas. Indígenas, eran todos los originarios de América. Esclavos africanos, eran las personas de color, traídas desde el continente africano como esclavos. Y así pasaron casi 300 años, con las clases altas explotando a las clases bajas del virreinato de la Nueva España, en beneficio de España. Los indígenas, aun siendo pobres o esclavos, todavía tenían que pagar tributo a los gachupines. Y tal vez esto hubiera seguido 300 años más o hasta exterminar al último indígena, pero en el mundo, o mejor dicho en Europa, hubo sucesos que comenzaron a dar pie a cambios importantes en el resto del mundo, incluido el continente americano. Podemos mencionar 5 sucesos como los más relevantes que provocaron el movimiento de independencia en México. El primer acontecimiento importante ocurrió a mediados del siglo XVIII, o se hace que, por allí de 1750, surge un movimiento cultural llamado la Ilustración. La Ilustración fue un pensamiento ideológico en donde diversos pensadores, filósofos, economistas y científicos, exponían sus ideas en base a que se podía construir un mundo mejor si el conocimiento humano se utilizaba para combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía de los gobiernos absolutos. Los gobiernos absolutos eran los que tenían reyes con poderes ilimitados, o se hace que el rey podía hacer lo que le viniera en gana, como el gobierno español en aquella época. El filósofo Emmanuel Kant resume así la idea central de la Ilustración. Atrévete a saber, ten el valor y la decisión de pensar sin ayuda ajena, o sea, usa la razón y el sentido común para actuar por ti mismo. El segundo hecho, dentro de las causas del movimiento de independencia, fueron las reformas borbónicas.
fueron cambios administrativos aplicados por la monarquía española a partir del siglo XVIII, que pretendía centralizar el poder del rey, cobrar más impuesto a las colonias, quitar poder y privilegios al clero y a los criollos, beneficiando a los peninsulares. El tercer suceso fue la independencia de las 13 colonias. Las 13 colonias británicas originales de América del Norte lograron su independencia de Gran Bretaña en 1784. Esto fue un ejemplo de que las colonias americanas se podían liberar del yugo de los europeos. El cuarto acontecimiento importante fue en 1789, la desigualdad social y económica, influenciada en parte por el pensamiento de la Ilustración y por la independencia de las 13 colonias, inicia la Revolución Francesa, que marcó el final del feudalismo y del absolutismo en ese país, y sentó las bases de la democracia moderna, debilitando con su ejemplo los sistemas monárquicos a nivel global. El otro suceso que dio pie a la independencia de México, o mejor dicho de la Nueva España, se dio en 1808, Napoleón Bonaparte invadió España. Napoleón apresó al rey Fernando VII y puso a su hermano José Bonaparte al frente del reino español. Este acontecimiento ocasionó que los criollos de las colonias españolas cuestionaran la soberanía del nuevo gobierno español, ahora en manos de un francés. Esto, sumando a los acontecimientos ya mencionados, hicieron pensar a los criollos que había una gran oportunidad de independizarse de España. El virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray, en ese mismo año, 1808, reclamó la soberanía de la Nueva España en ausencia del rey legítimo, y decretó un gobierno independiente por lo menos hasta que se expulsara a los franceses de España y se restituyera al rey Fernando VII. A los realistas, que eran todos aquellos que apoyaban la continuidad de los territorios americanos como parte del gobierno español, veían en este decreto del virrey una ambición propia, creían que Iturrigaray pretendía su coronación en la Nueva España, así que decidieron aprehenderlo y enviarlo a España para ser enjuiciado. El encarcelamiento de Iturrigaray no les pareció nadita a los criollos y empezaron a conspirar para realizar el movimiento independentista de la Nueva España. En 1809 se lleva a cabo lo que se conoce como la Conjura de Valladolid, actualmente la ciudad de Morelia, en Michoacán. Fueron reuniones integradas por criollos, en su mayoría de buena posición económica que simulaban realizar reuniones literarias. Allí se discutía si podrían resistir y conservar la Nueva España, bajo la soberanía de Fernando VII si España sucumbía al ejército francés, y cómo sería la manera de protegerse y sostenerse en caso de que tuvieran que hacerlo. La conspiración fue descubierta y varios de los integrantes fueron llevados a prisión. Algunos de los conspiradores fueron José María Izazaga, José María García Obeso y el fraile franciscano Vicente de Santa María, entre otros. José Mariano Michelena fue el líder de esta conspiración. En 1810 el corregidor de Querétaro Miguel Domínguez, que era la máxima autoridad en ese estado, después del rey y del virrey, junto con su esposa Josefa Ortiz, organizaron en su casa una nueva conspiración encabezada por el cura del pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo. Conspiraban en contra del gobierno virreinal y buscaban la independencia de la Nueva España. En esta conspiración participaron también los militares Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo entre otros personajes. El levantamiento armado estaba programado para el mes de octubre, pero fueron descubiertos y tuvieron que adelantar su plan. A los peninsulares les llegó información de la conspiración y ordenaron al corregidor que investigara, sin sospechar que él era parte de esta. Encerró a su esposa en su habitación para evitar que saliera a alertar a los conspiradores, poniéndose ella misma en peligro, pero Josefa Ortiz logró contactar a Allende y ponerlo al tanto de que habían sido descubiertos. La noche del 15 de septiembre, Allende fue al pueblo de Dolores y avisó a Hidalgo de lo que acontecía, y lo instó a que huyeran para replantear el camino a seguir, pero Hidalgo le dijo a los que se hallaban allí reunidos: «Caballeros, somos perdidos. No nos queda más remedio que ir a coger gachupines». Con 16 personas entre alfareros y artesanos, más 50 presos que fue a liberar de la prisión, encarcelaron a todos los españoles del pueblo, y después, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, allí en Dolores, Guanajuato, el cura Miguel Hidalgo, usando la campana de la parroquia, llamó a todo el pueblo a levantarse en armas en contra del mal gobierno. Las palabras que dijo el cura en ese momento, es lo que se conoce como el Grito de Dolores y el inicio oficial del movimiento de independencia en México. Dicen que así dijo: «Viva la América. Muera el mal gobierno. Viva Fernando VII. Viva nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Mueran los gachupines». En resumen, estas son las causas que originaron el movimiento de independencia de México. Causas internas. La desigualdad social debido al sistema de castas. Reformas borbónicas. La desigualdad política entre criollos y peninsulares. Ideas liberales adoptadas por los criollos.
Las conspiraciones criollas en contra del virreinato de la Nueva España. Causas externas. Las ideas de la Ilustración. La Revolución Francesa. La independencia de las 13 colonias. La invasión de Napoleón a España. Y hasta aquí con el video de hoy. Si quieren saber cómo se desarrolló la Guerra de Independencia, no dejen de ver el video 2 de la Independencia de México en este mismo canal, Escuela Fácil. Hasta pronto.